Buenas tardes y sean bienvenidos a Aku Aku Cóctel. El cóctel que les voy a preparar hoy tiene una curiosa historia. Una historia que enlaza con la Segunda Guerra Mundial. Seguramente que ustedes han oído hablar de los kamikazes. Y así se llama el cóctel, kamikaze. Bien. La historia de los kamikazes es una historia muy curiosa. Si ustedes son adictos a las películas de guerra, habrán visto sin duda la película La Batalla de Okinawa. La Batalla de Okinawa no fue la primera vez que actuaron los kamikazes, pero sí es cierto que fue la batalla más sonada en que los kamikazes actuaron, porque llegaron a hundir y a dañar casi 200 barcos de los americanos, a un gran coste de vidas humanas. Bien, kamikaze. ¿Qué significa kamikaze? Como es lógico, la palabra es de origen japonés. Se cuenta, la leyenda cuenta, que cuando Gengis Khan, dueño del imperio mongol, el imperio más grande que existió en el mundo, quiso invadir Japón con una gran flota, los japoneses tenían muy pocas fuerzas para defenderse. Y entonces ocurrió lo que ellos llamaron el milagro de los dioses. Ocurrió que una gran tempestad destruyó la flota de los mongoles y tuvieron que retirarse a China y no pudieron invadir el Japón. A esto los japoneses lo llamaron kamikaze, que significa el viento divino o el viento de los dioses. Y así quedó la palabra. Bien. La palabra queda desde el siglo XIII, pero en la Segunda Guerra Mundial, en la campaña de Filipinas, ya en el año 44, esto es casi un año antes, 8 meses antes de la batalla de Okinawa, hay un almirante japonés, Tajiro Nishi, que habla de que hay que utilizar un método de batalla, igual que la infantería utilizaba el banzai, que era la lucha a la descubierta, la muerte, para la aviación. Y entonces ellos lo llaman Oka. Oka significa flor de cerezo. ¿Por qué flor de cerezo? Porque cuando los cerezos caen las flores, dejan caer hasta que caen al suelo y la flor muere. Entonces la idea era que los pilotos montaran en los aviones cargados de bombas y se suicidaran y se tiraran contra los barcos con la consigna de un avión, un barco, y así parar la invasión americana. Bueno, el primer kamikaze del que se tiene historia se llamó Yukio Seki y hundió un portaaviones, el San Lloyd. Y esto le pone en la historia. Hay una placa en Filipinas, en una base en Filipinas, donde hay una placa que lo recuerda. Bien, la batalla de Okinawa ya he dicho, en fin, los americanos perdieron muchos barcos y tal. Y entonces, esto es un poco la historia de los pilotos kamikazes. Eran jóvenes, hacían su ceremonia del saque, casi todos eran muy jóvenes casi sin experiencia, que se ofrecían voluntariamente, daban la vida por su emperador y por su país. Cosa que, bueno, hay que entender que los honraba, o por lo menos a su mentalidad los honraba. Bien, esto es un poco la historia de lo que es la palabra kamikaze. Pero ahora vamos con el cóctel. Porque voy a ir preparando, mientras que les cuento la historia del cóctel, una copa de cóctel, como siempre, con nuestro sistema de enfriamiento, agua y hielo. Ocurre que el Japón es ocupado por los americanos, la Cartu se hace cargo, en fin, mantiene al emperador, pues toda esta historia. Ahí están los juicios de Tokio, famosos los juicios de Nuremberg, donde se depura toda la base oficial que había llegado el Japón a la guerra, en fin, los crímenes de guerra típicos que se le atribuyen a los japoneses, como los juicios de Nuremberg con los nazis, pero en este caso los juicios de Japón, que son menos conocidos, pero que también ocurrieron, ¿vale? Bueno, entonces, en la base americana de Yokosuka, que estaba al lado de Tokio, los americanos tienen una base marítima, y dicen que allí en los bares de esa base, pues empieza a hacer un cóctel. Un cóctel que es simplemente una variante de un sour, entre comillas. Como bien sabemos, un sour se compone de un licor, de un aguardiente, un alcohol, X, tequila, en fin, whisky, en fin, lo que sea, zumo de lima o de limón y azúcar. Bien, ellos van a hacer una variante que los soldados solían tomar allí, que era la siguiente.
utilizaban vodka, aproximadamente, lo utilizaban en cantidades iguales, lo que se sale un poco de la técnica del sour clásico puro, ¿no? Donde digamos que el alcohol es el doble de los otros ingredientes. Triple seco, puede usted utilizar cuanto si quiere. Si lo quiere más dulce el kamikaze, se le puede añadir un poco de azúcar. Lo voy a hacer en la receta clásica, o por lo menos la receta que nos ha llegado como más verídica de este cóctel, porque ahora veremos que este cóctel tiene varios padres, ¿no? Vamos a exprimir una lima aproximadamente. Voy a exprimirla. Lima fresca, zumo de lima natural. Voy a echar media lima más, porque son chiquititas, y aunque me sobra no me importa. Bien. Bueno, ya tengo la lima. Le voy a añadir el zumo de lima, aproximadamente, ahí estaré bien. Y entonces, como digo, estos los americanos, que estaban ahí en Japón, como fuerza de ocupación, tomaban en esta base este cóctel. Y en honor a los enemigos, lo llamaron kamikaze. Bien. Esto se suele decorar, kamikaze original, con una rodajita de lima. Bien. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir un poco con la historia del cóctel. El cóctel es muy agrio. Ya he dicho que se le puede echar un poquito de azúcar. Es un cóctel fuerte, ¿eh? Es un cóctel que engaña. Entra bien porque es ácido, refrescante, pero al final pega, ¿eh? 4 de estos te llevan a dormir. Bien, seguimos. También se supone que este cóctel tuvo cierta... Hay quien cuenta que en los años 70 en California tuvo cierta difusión que se inventó allí. No hay pruebas reales de ello. Pero bueno, quizá a finales de los 70 el cóctel en California sí tuviera apreciación. O llegará. Lo que sí es cierto es que sí sabemos que en el año 74, en el Salón de Elliot, en Boston, había un barman que se llamaba Liam, que hacía este cóctel. Le gustaba tomar el vodka con lima. Y bueno, un día dice, voy a echarle un poco de Cointreau, triple seco. En vez de triple seco, pues utilizar Cointreau, el cóctel queda un pelín más dulce, ¿eh? Con triple seco. Bueno, dice, pues, y lo llamaba un Liam. Bueno, este salón era centro de reunión de gente importante dentro de Boston, ¿no? Y entonces un día apareció por allí el representante del Vodka Smirnoff. Y bueno, debió probar el cóctel y le gustó. Y entonces sacó un anuncio de Vodka Smirnoff, pero dice, no lo voy a llamar un Liam, porque no es un nombre comercial. Liam, que en inglés sería Liam, ¿no? No es comercial. Y entonces fue el que le puso el nombre kamikaze. Esto es otra versión del nombre del cóctel. Es decir, el Vodka Smirnoff, para promocionar sus ventas, digamos que promocionó, que no inventó este cóctel. Sí es cierto que dicen que le puso el nombre. Bien, pero todavía hay más. En el año 89, una revista Motorboat and Sailing dice que esto lo inventó un tal Tony Luriano en el año 72. ¿Vale? Pero lo llamó con un nombre muy particular. Jesus Christ Superstar. Es decir, Jesucristo Superstar. Quizá influido por la película que entonces, la famosa obra de Rice de Jesucristo Superstar, que hacía furor, ¿no?, en el mundo. Y dicen que él lo llamó así a este cóctel. Bueno, pues esto es en pocos rasgos en la historia de este cóctel kamikaze. Este cóctel también se puede servir on the rocks en verano. Se atenúa un poco la acidez. Y si le añadimos un poco de azúcar, queda mejor. De todas las maneras, yo este cóctel lo suelo hacer, cuando lo hago, lo suelo utilizar un cordial de lima. En vez de utilizar la lima fresca, le puedo echar una cucharada de lima fresca, pero suelo utilizar el cordial de lima. Queda mejor, no es tan ácido. Y no necesito, si utilizo el Cointreau y el cordial de lima, me queda mejor el cóctel. Y lo sirvo en arroz con una corteza de naranja o con una rodaja de lima. Bien, de todas maneras, voy a hacer una variante del próximo cóctel
el próximo vídeo, voy a hacer una variante que no sé si yo lo he inventado, porque esto existe una variante que es el azul, que sería trabajar en vez de con el curacao normal, con el curacao azul. Existe otra con el Southern Comfort, en fin, existen varias variantes. Si se da cuenta usted es casi igual que, eso es igual que un margarita. Es un margarita con vodka. No lleva la sal, pero es un margarita con vodka. Lima, en este caso sería el triple seco, el vodka y la lima. El margarita sería el tequila, el triple seco y la lima. Es decir, sería un margarita, un vodka margarita, lo podríamos decir. Bueno, pues kamikaze, ¿no? Aunque el margarita es anterior, bueno, anterior, pues sí, es anterior, quizá históricamente, ya hablaremos de la historia de Margarita, que tiene mucha historia. Y muchos padres. Quizás es el cóctel que más padres tiene en la historia de la coctelería. Bueno, bien, y ya le digo que voy a hacer una variante que he inventado hace poco, bueno, un improves, un corregido, de este cóctel que quizás sea de su agrado, pero eso será en el próximo cóctel. Muchas gracias por seguirnos. Les animo a que se suscriban y seguiré contándole historias y haciéndole cócteles clásicos, modernos, variantes, alguno de creación y bueno, espero que sea de su agrado y hasta la próxima.